Antes de continuar con la clase, vamos a definir brevemente el concepto de Estado, ya que la unidad está centrada en la organización e institucionalización del mismo. Consideramos fundamental delimitar la diferencia entre Estado y nación. Podríamos definir al Estado como un conjunto de instituciones que la sociedad crea para dar un marco legal al sistema de relaciones que se desarrollan en su interior. Los elementos que conforman el Estado son población, comunidad de individuos o grupo de personas de un territorio, ámbito espacial sobre el que debería ejercerse el poder político del Estado, gobierno, organización política constituida por una serie de instituciones que le dan autoridad para administrar sus recursos, y soberanía, que es el verdadero poder del Estado, lo que le permite mandar, gobernar y asegurar la obediencia de las personas dentro de los mismos límites de su territorio. La nación es una entidad de orden cultural en sentido antropológico, constituida básicamente por tradiciones, lengua, vínculos religiosos, hábitos y estilo de vida compartidos y de una historia común. Constituyen los sectores administrados por ese Estado, que históricamente adquirió una configuración propia e identificable. Nación y Estado no necesariamente aparecen juntos. En el caso de nuestro país, se fueron conformando en un mismo proceso. Por lo tanto, Estado nacional es un ordenamiento social que tiene ciertas capacidades y condiciones materiales que posibiliten la expansión e integración del espacio económico. ¿Cuáles son esas capacidades? Capacidad de expresar su poder, obteniendo el reconocimiento de su soberanía dentro de las relaciones entre estados, capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo una estructura de poder que garantice su monopolio sobre los medios de dominación, capacidad de control a través de la creación de diferentes instituciones públicas para administrar los recursos de la sociedad civil y, por último, capacidad de difusión y creación de valores y símbolos de nacionalidad que refuercen sentimientos de pertenencia e identidad colectiva para legitimar el orden establecido. La batalla de Pavón de 1861 marcó el comienzo de organización del Estado Nacional. La base fue la Constitución Nacional de 1853 con las reformas de 1860 y la unificación definitiva de Buenos Aires y la Confederación. En la medida que desarrollemos esta etapa, iremos analizando los aportes que se hicieron en relación a los componentes que conforman el Estado. ¿Por qué hablamos de presidencias fundacionales? Se conoce con ese nombre al período de la historia argentina que abarca los gobiernos de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Durante esos años se terminó de consolidar el poder del Estado Nacional, que se extendió y fortaleció cuando dichas autoridades fueron haciéndose cargo de las funciones y atribuciones que les otorgaba la Constitución Nacional. En el transcurso de estas presidencias se unificó el país bajo el signo del liberalismo. Recordemos, esta ideología sostiene las ideas de propiedad privada, economía de mercado e individualismo y hace hincapié en las libertades y derechos universales. Uno de los sentidos esenciales del liberalismo político supone un sistema donde el Estado resguarde el bien público y la vida e intereses de los ciudadanos, respetando a las minorías y manteniendo las libertades civiles. En lo político implica una sociedad basada en las libertades públicas y la libre elección de los gobernantes.
En lo económico, los precios se regulan automáticamente en el mercado a través del régimen de libre competencia, que estimulado por una creciente división del trabajo, constituye la base del progreso económico. El proyecto civilizador común de este período tenía un programa liberal, cuyo objetivo era el de modernizar el Estado y sus herramientas para garantizar su funcionamiento. Más allá de las diferencias puntuales, Mitre, Sarmiento y Avellaneda presentaron rasgos comunes en relación con los objetivos propuestos: progreso y civilización, inmigración, inversiones, transporte, educación y expansión del espacio productivo. Entre 1862 y 1880 se construyó así una matriz política y económica que señalaría el futuro del país. Los presidentes de este periodo, para afirmar su poder u obtener la obediencia del conjunto de los integrantes de la sociedad, utilizaron en algunos casos la fuerza militar para terminar con la oposición de aquellos sectores que se verían perjudicados por la centralización: caudillos federales, habitantes originarios, autonomistas porteños. Y en otros buscaron tejer alianzas políticas con los gobernantes provinciales, conformando grupos que desde el interior compartieran el proyecto nacional. La centralización del poder estatal y el uso de la fuerza fue determinante y se manifestó en las siguientes medidas de gobierno: la formación de un ejército nacional, la organización de un sistema de rentas nacionales y un aparato recaudador de impuestos de alcance nacional, la centralización de la emisión de la moneda y la unificación y codificación de la legislación. Luego de definir los conceptos de Estado-Nación y Estado Nacional, y de hacer una breve introducción con los aspectos esenciales que caracterizaron esta etapa, repasemos la clase anterior retomando la batalla de Pavón en 1861, punto de partida de la organización nacional, donde los ejércitos de Buenos Aires, liderados por Mitre, se impusieron a los de la Confederación encabezados por Urquiza, quien sorpresivamente se retiró del campo de batalla. El presidente Derqui renunció y Mitre asumió el mando provisorio del país. El 25 de mayo de 1862, un nuevo Congreso Nacional se reunió en Buenos Aires, hecho que no había ocurrido desde 1827. Bartolomé Mitre, encargado provisionalmente del gobierno nacional, fue elegido presidente de la Argentina unificada. Mitre asumió su programa de gobierno con el lema Nacionalidad, Constitución y Libertad. Una nación unida, eminentemente superior a sus partes. Una constitución federal, garantía de los derechos de esas mismas partes. Libertad política y civil. ¿A qué libertad se refería? A la concebida por el liberalismo de entonces: libre juego de las instituciones, libertad de crítica, eliminación del caudillaje que impedía a los pueblos expresarse libremente, libertad que nacía de la civilización y que imponía cambiar la barbarie, para usar términos de Sarmiento. Los años de gobierno de Mitre no fueron fáciles. Debió enfrentar las resistencias provinciales al nuevo orden en dos frentes: la provincia de Buenos Aires, que veía con malestar que su ciudad capital pasara al ámbito político federal, y las provincias del interior, donde la mayoría de los gobernadores federales desconfiaban de los planes políticos de los liberales de Buenos Aires. Para lograrlo utilizó dos métodos: las expediciones militares y las intervenciones a las provincias. En Buenos Aires el problema más serio lo constituyó el tema capital.
Recordemos que con la Confederación la capital provisoria fue Paraná. Luego, la Constitución de 1853 la fijó en Buenos Aires y la Reforma de 1860 aseguró que Buenos Aires no sería federalizada sin el consentimiento de su legislatura. En realidad, la cuestión capital encerraba un problema profundo. Significaba la forma de entender qué lugar ocupaba Buenos Aires en la organización nacional. Las opiniones en torno al tema dividieron a los liberales en autonomistas, liderados por Alsina, que se oponían a la capitalización, a entregar las riquezas porteñas a la nación y se negaban a perder la autonomía. Por otra parte, los nacionalistas o mitristas buscaban soluciones nacionales, entendiendo que Buenos Aires debía tomar parte activa en la organización, entiéndase, liderar la organización nacional y ser la capital federal. Mitre envió al Congreso un proyecto de ley para federalizar Buenos Aires. El Congreso Nacional aprobó la ley, pero la legislatura provincial, a cuya aceptación estaba subordinada la ley, recuerden la reforma de la Constitución de 1860, la rechazó rotundamente. Luego de difíciles negociaciones, ambas partes acordaron un compromiso que se tradujo en la Ley de Compromiso, según la cual las autoridades nacionales residirían en la ciudad de Buenos Aires como huéspedes de la provincia. Esta ley no solucionó el problema, solo lo prolongó hasta 1880, cuando un movimiento político-militar obligó a la provincia de Buenos Aires a ceder su capital a la nación, como lo veremos más adelante. En el interior, la mayoría de las provincias estaban gobernadas por federales, caudillos que gozaban de prestigio y popularidad entre la población. Para ellos, el triunfo de Buenos Aires, de la que habían aprendido a desconfiar desde la independencia, solo podía significar la ruina para las provincias del interior. La Rioja fue una de las provincias que se destacó en la década del 60 por la acción de dos caudillos locales que se enfrentaron a Buenos Aires. Ángel Vicente Peñalosa, conocido con el nombre del Chacho, y Felipe Varela. Liderando vastas montoneras de gauchos y campesinos de los llanos de La Rioja y de las provincias vecinas, Chacho Peñalosa se rebeló contra el gobierno nacional en dos oportunidades, 1862 y 1863. El gobierno enfrentó el federalismo del interior con gran violencia. Las tropas nacionales fueron comandadas por Sarmiento, acérrimo opositor de las montoneras. En 1863, Peñalosa fue muerto a lanzazos y su cabeza fue puesta en una pica y exhibida públicamente como símbolo de castigo ejemplar para sus seguidores. El hecho recibió la condena de los federales. Tal fue el caso de José Hernández, autor años después de la obra Martín Fierro, que en su libro Rasgos biográficos del general Ángel Vicente Peñalosa expresaba: el partido que invoca la ilustración, la decencia, el progreso, acaba con sus enemigos cosiéndolos a puñaladas. Los liberales porteños y provincianos justificaban el uso de la violencia en aras de la pacificación del país. Sin embargo, la derrota de Peñalosa no significó la paz. Por el contrario, casi todas las provincias, Mendoza, Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, iniciaron movimientos de oposición al gobierno nacional. En Mendoza, la rebelión de los colorados llegó a tomar el poder por un breve lapso. El Ejército Nacional fue en su auxilio y restauró el gobierno. Las otras provincias terminaron con la intervención federal.
En 1866 y 1867, el caudillo de Catamarca, Felipe Varela, se levantó contra el gobierno nacional al grito de «Federación o muerte» y «Viva la unidad americana». El lema aludía a favor de las autonomías provinciales y en contra de la guerra con Paraguay que estaba llevando adelante el gobierno nacional. Las montoneras de Varela también fueron combatidas por las tropas nacionales. Finalmente, Varela se refugió en Chile, donde murió. Era el fin de las montoneras. La situación interna se agravó por el conflicto internacional desencadenado por la Guerra de la Triple Alianza 1865-1870, que enfrentó a Paraguay con los aliados Brasil, Argentina y Uruguay. Guerra muy impopular y con problemas para realizar el reclutamiento de hombres. Con respecto a la Guerra del Paraguay, solo vamos a mencionar las causas que provocaron el conflicto y la resolución del mismo, sin explicar el desarrollo de la guerra. La guerra se inició en 1865. Las causas no son muy claras. Están en relación con el problema de Uruguay, la permanente expansión brasileña, con los problemas de límites y el equilibrio de poder en la región. En Paraguay hay un fuerte enfrentamiento entre los partidos blanco y colorado. Gobernaba Bernardo Prudencio Berro del Partido Blanco, que se identificaba con los federales y se oponía al expansionismo brasileño de Río Grande do Sul. En el Partido Colorado, Venancio Flores era simpatizante de los liberales porteños y de Brasil. Flores fue desplazado del poder y se refugió en Buenos Aires, desde donde organizó una expedición para derrocar a Berro. En 1863 invadió Uruguay y extendió la lucha por todo el territorio. Un año más tarde, en 1864, los brasileños entraron en Montevideo y pusieron a Flores en el gobierno. Es evidente el interés de Brasil y de Argentina en el triunfo de Flores. Esta actitud llevó a Berro a pedir ayuda a Paraguay. Paraguay, recordemos, era un territorio perteneciente al ex virreinato del Río de la Plata. En 1811, luego del fracaso de la expedición al mando de Belgrano, se separó del Río de la Plata e inició desde entonces una política de aislamiento y adoptó una economía proteccionista. El gobierno del presidente Francisco Solano López estaba preocupado por mantener el equilibrio de poder en la Cuenca del Plata, y el problema se complicó cuando las tropas brasileñas pasaron a Uruguay en apoyo de Flores. Inmediata fue la reacción de Paraguay, que consideró que la actitud de Brasil era de invasión a la banda oriental. A ellos se sumaron los problemas limítrofes más el pedido de ayuda de Uruguay. Paraguay declaró la guerra a Brasil y solicitó permiso para que las tropas en expedición contra Río Grande do Sul pasaran por territorio argentino. Argentina aprobó la intervención de Brasil en Uruguay y entendió que, según el Convenio de Paz de 1828, ambos países eran garantes de la independencia y era necesario ayudar a pacificar el territorio. Las relaciones de Argentina con Brasil habían sido buenas, luego de las concesiones dadas por Urquiza como pago por la intervención del imperio en la caída de Rosas. Mitre, por su parte, invocó la neutralidad y negó el permiso a Paraguay. En marzo de 1865, Paraguay declaró la guerra a Argentina. La situación fue muy mal vista en las provincias del interior que se negaron a enviar tropas.
Es así como el 1 de mayo de 1865 se realizó el Tratado de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. El objetivo de dicha alianza era derrocar a López respetando la soberanía e integridad de Paraguay. Se comprometieron a no firmar por separado tratados de paz, treguas o convenciones que pudieran suspender o poner fin a la guerra, y también se comprometieron que al final de la guerra los aliados firmarían con el nuevo gobierno paraguayo los tratados de límite que pusieran fin a discusiones de larga data y además acordaran esos límites en el tratado. Las tropas terrestres estarían al mando de Mitre y las operaciones navales al mando de los brasileños. La guerra comenzó favorable a la Triple Alianza, luego se complicó y dificultó. Mitre debió volver a Buenos Aires debido a la muerte del vicepresidente Marcos Paz y las tropas terrestres también quedaron al mando de los brasileños. La guerra se prolongó, terminando prácticamente en 1870 con la muerte del presidente Solano López, ya en la presidencia de Sarmiento, y el Tratado de Paz en 1876 se firmó en la presidencia de Avellaneda. A pesar de que el período se caracterizó por una extensa agitación de las provincias, Mitre realizó una importante obra administrativa. La primera de ellas fue la reconstrucción de la Corte Suprema de Justicia y la organización y procedimientos de los tribunales nacionales. En este período se adoptó para la Nación el Código de Comercio de Buenos Aires, obra de Acevedo y Vélez Arfiel. Se encargó la redacción del Código Civil a Acevedo y a Carlos Tejedor la redacción del Código Penal. Se creó el Ejército Nacional, que fue clave para la expansión de la injerencia de las autoridades nacionales sobre las situaciones provinciales. Recordemos que hasta 1852 no había ejército nacional, sino que cada provincia contaba con milicias propias. Otro aspecto relevante fue el impulso dado a la enseñanza secundaria. Se reestructuraron los colegios nacionales existentes y se crearon otros en varias provincias. Durante su mandato se registró la entrada de inmigración europea al país. Inmigración espontánea que se radicó principalmente en Buenos Aires y en menor medida en Santa Fe y en Entre Ríos. Y en 1865 se radicaron en el Valle del Chubut un grupo de inmigrantes galeses que, pese a las penurias que debieron soportar, lograron permanecer y desarrollar la colonia. Llegando al fin de la presidencia de Mitre, comenzó a plantearse el problema de la próxima candidatura. Varios aspirantes pugnaron por suceder a Mitre, entre ellos Urquiza, Alsina, miembros del gabinete de Mitre y el propio Sarmiento, quienes fueron protagonistas de una violenta campaña periodística. El presidente se declaró neutral en la contienda electoral. De todas las candidaturas, la candidatura de Sarmiento, hombre de prestigio y del interior, pero sin partido ni territorio propio, fue impuesta por la voluntad de los jefes militares y por una coalición de gobernadores de provincias. Luego, la negociación con el jefe del partido autonomista porteño, Alsina, que completó la fórmula como vicepresidente, le aportó los votos de Buenos Aires. Sarmiento fue un presidente sin partido, pero no sin programa. Había repetido que quería gobernar para hacer efectiva su prédica de 30 años, educar al soberano. Al asumir el mando, anunció honestidad administrativa, fomento de la inmigración, libertad de prensa, promoción de un sistema estatal educativo
que sirviera a su lucha contra la barbarie y la extensión del sistema de transporte y comunicación del país funcionales a la construcción de un mercado nacional. A Sarmiento, en el transcurso de su presidencia, le correspondió poner fin a la Guerra del Paraguay, difícil negociación. También debió realizar la pacificación del interior sin reparar en amigos y enemigos. A tal fin interviene la provincia de San Juan e hizo frente a la insurrección en Entre Ríos. Durante su presidencia también se destacó la labor en educación del ministro Nicolás Avellaneda. Con respecto a la guerra con Paraguay, terminó prácticamente en 1870 con la muerte del presidente Solano López en la batalla de Cerro Corá. La firma del Tratado de Paz se demoró, y esta demora se debió a que la Cancillería brasileña firmó una convención de paz, prohibida por el Tratado de la Triple Alianza, e hizo arreglos fronterizos que excedieron los que legítimamente estaban en disputa y se oponían a nuestro acuerdo de límites con Paraguay. Esto dio lugar a que el ministro argentino declare que la victoria no da derecho a los aliados para imponer sus límites. En 1870 se produjo la última de las resistencias federales en las provincias, en este caso en Entre Ríos. El general Urquiza seguía siendo gobernador y líder de los restos del viejo Partido Federal. Sin embargo, su negativa a resistir los avances de las autoridades nacionales a las autonomías provinciales, su abstención en las revoluciones federales de Peñalosa y Varela y su apoyo a la guerra contra Paraguay, con la que colaboró enviando un contingente de soldados entrerrianos, provocó el levantamiento de uno de los lugartenientes de mayor confianza de Urquiza. En abril de 1870, López Jordán se puso al frente de un movimiento para desplazar a Urquiza del gobierno y de la escena política provincial. En un confuso hecho, una partida de rebeldes con orden de capturar a Urquiza lo asesinó en su propia residencia a la vista de su familia. La reacción del gobierno nacional fue rápida. Tropas nacionales fueron enviadas para reprimir la rebelión. El gobierno de Sarmiento decretó el estado de sitio en la provincia y finalmente envió la intervención federal. López Jordán y sus milicias fueron derrotadas en 1871. López Jordán se exilió en Brasil, años más tarde regresó a Entre Ríos e hizo 2 intentos más en 1873 y en 1876, cuando ya es presidente Avellaneda, que también fracasaron. Estos fueron los últimos levantamientos federales del interior contra el gobierno de Buenos Aires. La labor educativa fue uno de los objetivos relevantes del gobierno de Sarmiento. Educar a las clases populares, educar al soberano, hizo de la escuela pública un instrumento fundamental en el proceso socializador e integrador de nuevas generaciones de argentinos dentro de los parámetros culturales hegemónicos. Para alcanzar ese objetivo se fundaron innumerables escuelas dentro de la jurisdicción nacional. Un censo escolar que Sarmiento ordenó realizar mostró la existencia de un 80% de analfabetos en el país. Se fundaron la Escuela Nacional de Paraná en 1870, las escuelas normales para la formación de maestros, el Colegio de Sordomudos, las academias de Física, Astronomía y Ciencias y completó su labor con la creación de bibliotecas públicas. Durante su mandato se realizó el primer censo nacional en 1869. Según este relevamiento, la población nacional era de 1.830.214 habitantes. La población originaria no fue censada.
Por otro lado, se promovió el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, se fundó el Colegio Militar y la Escuela Naval, se prolongaron las vías férreas, se terminó la línea que unía Rosario con Córdoba y se comenzó la construcción del ramal Córdoba a Tucumán y de Buenos Aires a Campana. También se implementó el telégrafo en todas las provincias y se aceleraron las comunicaciones con Europa y Estados Unidos a través de la instalación de cables submarinos. Al acercarse el fin de la presidencia de Sarmiento, comenzó nuevamente el juego político. Al hablar de juego político debemos tener en cuenta que si bien los cambios son importantes en la estructura política, no hay aún partidos políticos en sentido moderno, ya que estos grupos funcionan en base a redes y alianzas de poder que, en la mayoría de los casos, son manejadas desde Buenos Aires. Con respecto a la ley electoral de 1863, que se aplicaba en los comicios, pretendió ampliar la participación, pero en realidad solo restringió el derecho a voto. Por edad, mayores de 18 años, por incapacidad mental, por ser eclesiástico o militar subordinado o por indignidad, condenados por delitos como quiebra fraudulenta o estar preso. El sistema se completó con la formación de registros cívicos en cada sección electoral, que coincidían con las parroquias. En ellas se inscribían los ciudadanos habilitados que querían votar. Sin embargo, la participación popular no fue real. Las elecciones eran prácticamente parodias organizadas y orquestadas por los distintos grupos y la participación del electorado era mínima. La sucesión de Sarmiento fue muy conflictiva. Dos aspirantes, ambos porteños, levantaron sus candidaturas. El expresidente Mitre por el Partido Nacionalista y su tradicional rival, el vicepresidente Alsina, por el autonomista. Sin embargo, Sarmiento estaba dispuesto a usar su peso político para volcar la elección a favor de su candidato, el ministro Nicolás Avellaneda, que también era un hombre del interior. Frente a la circunstancia de una elección que enfrentara a dos candidatos porteños, algunos gobernadores del interior y los restos del Partido Federal, deshecho luego de la muerte de Urquiza, formaron una coalición o Liga de Gobernadores del Interior. La fuerza política fue denominada Partido Nacional. Finalmente se unieron los autonomistas conformando el Partido Autonomista Nacional que apoyó la candidatura de Avellaneda. Antes de comenzar con la gestión del presidente Avellaneda y para cerrar la primera parte de la clase, les propongo realizar un ejercicio de lectura sobre uno de los textos obligatorios correspondientes a la unidad 2. El artículo se titula De la República de Opinión a la República de las Instituciones, de Alberto Lettieri. El subtítulo que les invito a compartir es Una reivindicación de los grupos marginales y se encuentra en la página 147 a 150. El ejercicio nos va a permitir adentrarnos en el pensamiento de la época con respecto al indio y al gaucho. Primero leeremos el texto y reflexionaremos sobre las siguientes cuestiones. Justificar por qué los autores de Una excursión a los indios ranqueles de Lucio Mansilla y Martín Fierro de José Hernández presentan una perspectiva que resultaba sumamente original. Definir la posición de Alberdi, Sarmiento y la prensa porteña en relación a los grupos marginales, señalando los argumentos que sostienen su postura. Y finalmente, indicar cuáles son los objetivos del trabajo de Lucio Mansilla.